Bien, me encuentro con dos invitados muy estimados, tanto afectiva como intelectualmente. Está Marina Garcés y Pau Alsina, los dos profesores de la UOC y colegas de la Universidad Oberta de Cataluña. Cualquier tema sería una gran excusa para poder conversar, pero este diálogo girará en torno al libro Different Engines, Media Technologies from Latin America, que es un libro que publiqué el año pasado y he invitado a estos dos colegas que tienen una formación muy fuerte en el campo de filosofía, pero que han transitado los medios a nivel práctico, a nivel teórico, como escritores, como editores, y considero que son interlocutores muy pertinentes para iniciar esta conversación sobre esta publicación. Entonces, tendremos algo así como media hora de tiempo para establecer preguntas, contactos, inquietudes. Bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, es un Andrés. placer estar contigo conversando sobre este libro. Sí, realmente es un placer y un lujo, porque es un libro que da que pensar. Gracias. Esa es claramente la idea. Sería el primer objetivo a cumplir, sin duda. Cuéntanos un poco por qué escribiste este libro, Andrés, así como... Después ya entraremos a cuestionarte y a preguntar y a saber un poco toda esta arqueología de los medios, dónde nos conduce, pero ¿de dónde parte? ¿Por qué te metes en esta historia? Yo diría que un libro, este en particular, finalmente son actos de amor. Digamos, hay cosas que he atesorado por mucho tiempo en el corazón, en la mente, y que es necesario compartirlas, dinamizarlas, ponerlas a funcionar. Campos intelectuales a los que quiero con mucho cariño y que quiero aportar, que quiero cuestionar también, que quiero contribuir a desestabilizar un poco algunos discursos que me interesan, que me tocan mucho y que se vuelven una excusa para buscar una voz propia, empezar a cultivar algo así. Creo que este es un paso en esa dirección. Y explícanos un poquito el libro, cómo lo estructuras, cuál es el objetivo principal que tienes con el libro, aparte del que ya has mencionado. ¿Por qué escoges esta estructura del libro y cómo se desarrolla? ¿Cómo lo has concebido? Bien. El libro se llama Different Engines, es como una referencia al primer computador, digamos, que no se construyó en su totalidad, la máquina diferencial, y hace un posicionamiento frente a máquinas conocidas como un ordenador, por ejemplo, pero enfatizando la diferencia, ¿cierto? ¿Qué serían máquinas diferentes? ¿Cuál sería el rol de la diferencia al entender la tecnología? En este caso, el libro es un viaje, digámoslo así, a través de 5 casos de estudio que están divididas en 2 partes. Una primera parte muy de arqueología de los medios propiamente dicha, de estudio de desarrollos tecnológicos que se han dado en diferentes países de América Latina, en Brasil, en México, en Chile, problematizando los orígenes de las tecnologías, ¿cierto? Tenemos como una historia canónica de la fotografía que va a Daguerre y tal, y eventualmente nos encontramos en una trayectoria muy particular en la cual existe una variante alternativa de esa historia en Brasil en 1832, ¿cierto? En medio de unas grandes transformaciones del país, de América Latina, de Europa también, y cómo todo eso se junta y puede servirnos para entender cómo termina sucediendo este artefacto y eventualmente qué nos tiene que decir sobre la tecnología que usamos hoy por hoy, por ejemplo, la fotografía hoy, y cómo hubo una versión posible de esa tecnología que se perdió, digamos, y que es necesario revisitar. Esto se hace así también con televisión a color, en el caso de México, y con el caso de computadores para componer música, en el caso de Chile. Esa es la primera parte. Se llama backtracking, como mirando hacia el pasado, ¿cierto? Rastreando el pasado. Y hay una segunda parte que se llama sidetracking, que es como distrayendo, y se ocupa de 2 casos contemporáneos. Uno es la creación de un lenguaje de programación en Brasil
digamos que es el único lenguaje, o más bien, hace parte de un grupo muy pequeño de lenguajes de programación que se usan, digamos, a nivel de desarrollo informático, que no han sido creados en el norte global. Y quizá que sea el único que se ha hecho en el sur global, en Brasil. Y cerramos con un capítulo sobre Whiting, que es un predecesor de Arduino, digamos, y se explora la relación de un caso mucho más reciente, de un impacto, digamos, que conocemos, una tecnología que todos hemos, o que mucha gente ha tenido en sus manos, y que tiene una historia muy interesante que contarnos detrás, la importancia de la fundación de escuelas de diseño, por ejemplo, la corta duración de ellas, lo que sucede eventualmente también con los créditos de las tecnologías. Y la idea es un poco intentar cruzar estos casos de estudio, digamos, que han requerido mucha investigación, viaje a los países, dificultades porque no hay archivos, ¿cierto? O sea, cómo encontrar las fuentes primarias y tal. Cruzarlos con herramientas conceptuales que nos permitan confrontarlos. Y ese ha sido, sí, un proyecto de más de 10 años que se materializa en esta publicación. Y de ahí viene justamente la perspectiva de arqueología de los medios que adoptas, ¿no? Que quizás podrías explicar un poquito más en qué se basa, porque hay detrás hay un entramado, digamos, que es lo que organiza todos los diferentes capítulos. Y entiendo que es la razón por la que te llevó a escoger estos diferentes casos, ¿no? En efecto, la arqueología de los medios es una rama de los estudios de los medios, los media studies, ¿cierto? Que tiene que ver con la historicidad de la tecnología, que tiene que ver con la historicidad de los medios, pero que hace unas variantes sobre las historias canónicas, ¿cierto? Como cómo es que damos un inicio a la cinematografía, por qué el cinematógrafo Lumière se ha considerado el inicio de una historia cinematográfica, cuando en realidad lo que demuestra la investigación, digamos, cada vez más profunda, es que prácticas que se pueden considerar cinematográficas en realidad anteceden al cinematógrafo en sí mismo. Entonces esto empieza a ser como un cuestionamiento de las capas de la innovación, de la novedad, ¿cierto? Y cómo a través de la historia se puede encontrar diferentes maneras como los medios han ido variando de acuerdo a las tecnologías, a las ideologías y a las maneras de hacer y de pensar de los tiempos. Por eso, por el hecho de que es una perspectiva muy creativa también, digamos que ha sido muy atenta al arte, ha sido muy atenta a los movimientos sociales, me ha interesado mucho encontrarle un nuevo escenario, ¿cierto? Y aquí es donde viene un poco el asunto del amor y la crítica, ¿cierto? La arqueología de los medios tiene unas cartografías que privilegia, ¿cierto? Como otras perspectivas, otras disciplinas, otros campos del conocimiento. Y la ausencia de atención sobre temas de América Latina me parecía algo que era importante, digámoslo así, atacar directamente, ¿cierto? Como no irse con rodeos, sino decir, venga, es necesario que haya un aporte y desestabilizar este campo un poco, llevando y proponiendo casos de estudio de América Latina. Esto viene empacado con los casos de estudio que hemos hablado un poco también y una serie de herramientas teóricas que vienen también de América Latina, que vienen de estos lugares y que nos permiten matizar y eventualmente, yo diría, enriquecer en el caso de que, digamos, sea efectivo la operación, este campo. Y con todo lo que le debo a la arqueología de los medios, es también un reto a ella misma, tratando de expandir un poco como su alcance, sus implicaciones, y además preguntarse qué queda después, ¿no? ¿Qué queda después de hacer esas preguntas? ¿Qué queda? ¿Qué se sostiene? ¿Qué es necesario cambiar? Esos serían los aprendizajes, ¿no? Y supongo que tienen que ver con pensar el pasado desde el presente para un futuro, de alguna manera, ¿no? Esto es la dimensión temporal, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Quizás. Sí, yo quería comentarte que escuchándoos ahora y tras haber tenido la suerte de poder leer con atención tu libro, quería comentar, por un lado, lo mucho que se aprende leyendo de este tipo de estudios, no solo, digamos, historiográficos, sino que realmente hacen un uso de esta arqueología
como un material que a la vez nos enseña aquello que a lo mejor esta innovación permanente de los medios y de las tecnologías va borrando, porque los pasados se van borrando y los futuros se van volviendo cada vez más difíciles de imaginar en relación a sus recorridos temporales y espaciales por el otro lado, toda esta cuestión de la temporalidad, y a la vez recuperar toda esta materialidad de la invención, ¿no? Que es un poco lo que quizá me gustaría que pudiéramos conversar también, cómo se hace historia de la invención, ¿no? Porque la invención se supone que es aquello que, por lo que sea, se inventa, se crea, se descubre, se experimenta, se desplaza, ¿no? Cambia porque crea algo que permite hacer algo que no se podía hacer, que no estaba ahí, que no estaba disponible, sea del tipo que sea. Por lo tanto, es un no ser, es algo que no estaba y de golpe está. Y yo pienso que uno de los aciertos para mí de este libro es que has conseguido hablar de invenciones y a la vez de continuidades. Es decir, que es esta paradoja, ¿no?, de algo que va desplazando, va interrumpiendo, va introduciendo saltos en aquello que determinadas tecnologías nos permiten pensar hacer, y a la vez describes unas continuidades que no lo someten a una sola historia, ¿no? ¿Cómo hacemos para no hacer una sola historia y a la vez incorporar la invención como algo que puede permitirnos recomponer el tiempo y no ser solo, ¿no?, esta especie de sucesión de escenas instantáneas y totalmente fragmentarias, como muchas veces se nos presenta la tecnología? ¿Por qué pones en el centro el concepto de invención y cómo permite esta doble dimensión del tiempo? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo podría decirlo de la siguiente manera. Cuando se hace estudios sobre la tecnología en América Latina, usualmente los estudios se centran en la llegada de tecnologías a América Latina, ¿cierto? Cómo llegó la radio, digamos, ¿cierto? Usualmente se considera que hay algunos cambios importantes en esas tecnologías en cuanto a adaptación, ¿cierto? Por ejemplo, los Andes han sido siempre un problema para las tecnologías de telecomunicaciones, ¿cierto? Cómo van a lanzar la señal detrás de una montaña, de una gran cadena de montañas. Y ahí había como algunos aportes técnicos que se podían rastrear. Pero en la medida que iba avanzando en la investigación de potenciales casos de estudio, me di cuenta de que había unos casos que estaban ausentes de este mapa del estudio de la tecnología. Y eran eventualmente producciones, por decirlo así, autónomas de tecnologías que se habían generado en un momento determinado, ¿cierto? Y esto era algo que me llamaba poderosamente la atención. Primero porque por la improbabilidad, ¿sí? Como, ¿es posible que alguien en el 39 en México esté haciendo una tecnología de televisión a color? Esto, ¿qué tan probable es? Y después, digamos, del trabajo de investigación, trabajo de campo, entrevistas, encontrar los artefactos, tal, está la pregunta sobre, ok, hay una confirmación, esto es algo que merece ser estudiado, y está la pregunta de cómo habría que estudiarlo. Y el aspecto de la pregunta de la materialidad se vuelve fundamental, ¿cierto? Es decir, si alguien propone un sistema fotográfico en Brasil en 1832, ¿qué químicos terminó usando esta persona para que sea realmente una distinción entre un daguerrotipo y un sistema como este? Entonces aquí me enfrento quizá la dificultad más grande, y es la ausencia de archivos donde estudiar esto. Digamos, el proceso de búsqueda fue muy lento porque la evidencia, si se quiere, que se iba encontrando era muy pequeña a cada paso. Y llegamos a un punto en el que había suficiente descripción sobre el caso de Brasil, por ejemplo, pero tener acceso a las fotografías que aún quedan en un archivo en Brasil y poderles hacer un análisis químico era algo que estaba por fuera del campo. Entonces, la idea fue de detenerse en las descripciones y empezar a trabajar en reconstrucciones. Y es un tema que fue algo muy, muy... reveló, digamos, por ejemplo, que el químico que se describía
¿cierto? Realmente tenía propiedades fotoquímicas, que era importantísimo. Después se descubre una serie de argumentos que al principio yo no entendía, que era como, ya estuvo la reacción, pero después había problemas más grandes técnicamente. Y como, pero si estás haciendo la fotografía y ya encontraste algo que reacciona a la luz, ¿cómo así que puede haber un problema más grande? Y claro, y está el problema de parar la reacción, ¿cierto? Porque si no todo se vuelve totalmente negro. Y esto es un tema que la química es una ciencia que se estabiliza en Occidente relativamente tarde. Entonces no hay como un compendio de conocimiento que le permita a este inventor, que él se llama a sí mismo así, como desarrollar y explicar mejor lo que está haciendo. Entonces, y después la operación es tratar de ver cómo eventualmente esta aproximación de reconstrucción, de trabajo con la materialidad, de contraste, digamos, con las historias convencionales, se puede aplicar a otros campos, no solamente a fotografía, televisión a color, música computacional, lenguajes de programación y más adelante ya, digamos, programación de tarjetas físicas. Esto ha requerido mucha versatilidad, paciencia y constancia porque pues eran más... Ahora, ¿cierto? El libro es un hecho, digamos, y hay un discurso ahí que está, pero durante mucho tiempo los vacíos era donde habitaba realmente, ¿cierto? Y ir interconectando y construyendo esa narrativa fue muy complejo y por eso es que digo que la guía ahí es como el amor que lo hace que las cosas se terminen. Si no, no sucede. Todavía en este aspecto has evitado en el libro, aunque lo tocas, pero lo tocas distanciándote, el concepto de innovación, que sea el que ha acabado en el centro de lo que sería un poco la narración más dominante sobre la tecnología, que es casi que la mainstream, ¿no? Las maneras mainstream de explicar lo que es la tecnología, sobre todo, es como una sucesión de innovaciones ligadas al capitalismo básicamente, ¿no? Que es el concepto clave de cómo lo has apartado o cómo lo has atravesado o cómo incluso explícitamente en algún momento del libro te distingues de ese modo de entender lo que es el cambio tecnológico en relación con la invención, que es de lo que partíamos como tu concepto clave en el libro. Un aspecto, digamos, un punto de partida conceptual es esa distinción, digamos, entre innovación e invención, ¿cierto? En las narrativas tradicionales sobre el cambio tecnológico, la invención aparece como como un deus ex machina, ¿cierto? Como una forma única en cual la tecnología evoluciona, impacta y transforma las cosas, siempre como teniendo la tecnología como motor, digamos. Y eso es algo que es muy importante cuestionar. La arqueología de los medios en sí misma, yo creo, es un cuestionamiento muy serio a este asunto. Ahora, eso no significa que no hayan cambios, ¿cierto? Que no hayan aparición de cosas nuevas. Y centrarse en esta idea de la invención me pareció importante también porque, primero, está asociada a un oficio, ¿cierto? Como que históricamente hay gente que se define como inventor. Y por otro lado, porque me interesaba mucho enfatizar los aspectos de fracaso, de falla, de discontinuidad, de desatención que podía implicar este trabajo y que implica de hecho y que en muchos casos tiene mucho más de eso que de reconocimiento y de comercialización y cosas por el estilo. Y creo que esa versión menos triunfalista del cambio tecnológico y enfocado a las dificultades que inclusive los seres humanos alrededor experimentan y tal, me parece mucho más elocuente sobre lo que es la tecnología que un discurso tan más lineal y predecible, digamos, que es necesario sin duda criticar y cuestionar porque se vuelve un poco opresivo. Sí. 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 No, en ese sentido es muy interesante porque hay dos conexiones muy bonitas, porque de hecho no solamente hablas sobre estos, narras la historia de esos diferentes casos que te has ido encontrando, sino también los reproduces, los vuelves a producir desde ahora, ¿no? Con los medios que tienes ahora, y eso es muy interesante porque conecta con una parte de
campos epistémicos en el hacer y en el decir, digamos, ¿no? Y el valor que le das también el hacer, de hecho, hasta el punto de que extraes mucho más conocimiento que no está en la reconstrucción de esos casos, digamos, ¿no? Que eso es muy interesante. Es algo que es como consustancial a la arqueología de los medios, y entiendo que de alguna manera está conectado bueno, y es la explicación de por qué hay tantos artistas que trabajan con arqueología de los medios como una estrategia crítica, digamos, frente al triunfalismo tecnológico y a ciertos componentes acríticos respecto a la línea esta teleológica de la innovación y el progreso, que es tremendamente también política en ese sentido, ¿no? Sin duda. Mira, yo diría que el aspecto de reconstrucción de las tecnologías originalmente partió de un tema metodológico, digamos. O sea, llegaba un momento en que era necesario despejar la incógnita de si esas descripciones, esas patentes, esos inclusive artefactos que no podía volver a poner a funcionar porque, digamos, era parte ya de una colección y realmente operaban en términos técnicos, ¿cierto? Si realmente 3 filtros, rojo, verde, azul, girando a una velocidad determinada frente a un lente, realmente pueden dar la ilusión de color en un caso de televisión. Y esa necesidad de comprobar una consistencia técnica me llevó, digamos, en cada caso a poner las manos en la masa y hacer reconstrucciones, versiones de esas tecnologías. Curiosamente, cuando apareció esto, digamos, las personas más cercanas que venían del campo de la historia, que estaban constantemente, digamos, presionando porque hubiera como un rigor, una consistencia tal, cuando me jugué esta carta de la práctica fue cuando más se interesaron por lo que estaba sucediendo, digamos, como que entendían que era una manera de hacer historia sobre la tecnología comprometida en hacerla bien, pero también ofreciendo unos aproximaciones que no tenían otros, digamos, historiadores convencionales. Y creo que esto fue muy importante y para mí abrió la posibilidad de poder trabajar con esas técnicas también, de hacer talleres con otras personas de este tipo de tecnologías para crear imágenes, para crear sonido. Y, y el argumento que está detrás es el siguiente, y es que estas tecnologías en muchos casos no han pasado, pero no han sucedido. Y creo que la invitación del libro es a que sucedan, porque no creo en una linealidad del tiempo y que haya una forma de hacer imagen exclusiva del presente. Y que es más, entre más formas hayan, tendremos una cultura visual o tecnológica o sonora más rica. Y esa apuesta, digamos, es como la motivación que yo veo detrás del libro y que la encuentro en otras personas. Por eso hay muchos artistas que han trabajado en este campo y han hecho un aporte importante a la arqueología de los medios desde allá. David Link, por ejemplo, que ha estado trabajando hace buen tiempo en una arqueología de las generadores de texto, ¿cierto? Y de pronto él viene trabajando en esto hace un montón de tiempo. Y hay gente como que, tú no... David Link no se mueve de ese campo. Y él seguía, ¿no? Y con la inteligencia artificial. Y de pronto aparece el aterrizaje de ChatGPT y todo su tal. Y de pronto ahora se vuelve como el profeta que anunció eso, ¿cierto? Y él siempre ha trabajado desde una perspectiva de arqueología de los medios. Y creo que es en ese sentido esa perspectiva que es menos rígida y tal, ha traído, digamos, y no solamente que ha atraído la atención de los artistas, sino que además los ha invitado un poco a intervenir en el campo. Y eso creo que no es muy común de encontrarse. ¿Y cuánto afecta a tu mirada, que ahora la describías muy bien, tanto de la temporalidad como de las prácticas mismas de los medios, el hecho de que el punto de vista, from Latinoamérica del subtítulo, ¿no? Muy claramente declarado desde la propia propuesta del libro, sea esta y no otra? No estamos hablando de qué sucede como objeto de estudio en América Latina, sino qué pasa si miramos esta arqueología de los medios desde América Latina, ¿no? ¿Cómo afecta a esta mirada sobre el tiempo y sobre las tecnologías que estás proponiendo? Sí, esa es una pregunta fundamental, digamos, y por eso está en el título. Creo que es una pregunta muy, muy acertada, y es que yo creo que sería una operación vacía
llevar un campo metodológico o una perspectiva y aplicarla simplemente a una nueva geografía, digamos. Es decir, ahí no habría como una desestabilización y como un enriquecimiento del campo mismo. La idea que se tiene es que la arqueología de los medios puede cambiar y necesita cambiar. Y que pues, va a cambiar y se va a enriquecer siempre y cuando incluya otras perspectivas, digamos. Y que la incursión de nuevos campos de estudio, de diferentes geografías, culturas, no es que contribuya a armar un mapa que ya estaba preestablecido, sino que con la aparición de estas el mapa se empieza a reconfigurar. Y creo que eso ha sido lo más interesante, digamos, para mí fue muy importante, también un reto, digamos, tener a Siegfried como uno de los proponentes de la arqueología de los medios, como alguien que, digamos, estaba interesado en esta producción, pero que al tiempo estaba permanentemente cuestionándola, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hay acá que pueda aportarle a la arqueología de los medios? Y llegó un momento en que él me dice, aquí hay sorpresa, aquí hay, que digamos, que es lo que yo estaba buscando con diferencia, ¿cierto? Aquí hay diferencia. Y creo que a partir de un punto, y eso está pasando como en este campo, se ha dejado de hablar, digamos, cuando se va a hablar de arqueología de los medios en un lugar, digamos, o exclusivamente europeo o americano, se está volviendo cultural determinarlo, ya no pensar como en una idea de que hay un campo universal y tal. Y creo que eso es un buen signo. Sin duda hay mucho por construir, porque hay la actividad intelectual es muy dinámica porque articula muchos puntos de vista y muchos trabajos que se están haciendo. Y por otro lado, digamos, está el hecho de que hay unas figuras que tienen un peso muy importante, unos nodos muy importantes, pero que hay mucha producción que está llegando de muchos lados. Entonces, ver realmente qué pasa en esta reconfiguración es algo que me preocupa mucho y que estoy viendo que está, digamos, está sucediendo. Hay que ver a dónde llegamos, digamos, en un tiempo. Sí, de hecho, es interesante porque, de hecho, bueno, en el fondo es conocimiento tremendamente situado y tremendamente material, digamos, se basa en esta relación material-simbólica, que justamente creo que también hay conexiones con los estudios sociales de ciencia y tecnología que tú mismo también has mencionado, ¿no? Hay una relación fluida en esta visión constructivista de la historia, ¿no? Hay un caso en concreto que es que habla sobre la relación del wiring, ¿no? Sobre el wiring, que como el antecedente de Arduino. Aquí en Barcelona, por ejemplo, siempre se toma en consideración Barcelona en relación a Arduino como por los famosos talleres que se hizo en Hangar, que fueron como premonitorios de lo que después sería el contexto de creación de Arduino, también con Media Lab Madrid, que los talleres de processing, compañía. Hay una relación muy interesante y simbiótica, por decirlo de alguna manera, entre processing y Arduino, y quizás estas conexiones con estos otros casos que has comentado no son conocidos. Quizás podrías explicarnos cómo llegas ahí, cómo conectas todo eso, porque eso me parece fascinante ese caso. Igual que con el lenguaje de programación de Lua, que también es tremendo el marco en el cual Lua tiene sentido, y justamente en un marco de proliferación de múltiples plataformas, donde la obsolescencia es una lucha clara contra la obsolescencia programada de la tecnología, digamos, como un lenguaje que no opera sobre esta idea del progreso continuado de mejorar siempre los equipos, sino utilizar los que ya tenemos y contra la obsolescencia esa que está programada, ¿no? No sé, ¿cómo lo...? Bien, pues es una cascada de preguntas. Vamos a ver cómo hay dos preguntas de una porque sí. me han juntado. Pero... Bueno, ir cerrando hacia el foco situado, pienso que puede estar muy bien. Eso. Yo creería, mira, es muy importante que mencionas el tema, digamos, la importancia de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad también como parte del libro. Como hay una pregunta a la arqueología de los medios, ¿cierto? Cómo transformarla, cómo cambiar. Hay una pregunta a los STS que tiene que ver con qué pasa cuando los STS se enfrentan a medios. Y ahí suele suceder un problema, y es que no se pone en diálogo la filosofía y el pensamiento sobre tecnología que viene de los medios.
Eventualmente hay estudios de STS que van a hablar, digamos, de medios y ignoran desde McLuhan. O sea, Kittler, McLuhan, no aparecen. Y esto, digamos, intentar tener un mapa en el cual estas dos discursos vertientes interactúen un poco más, me parecía que era muy importante, digamos, y es parte del tema acá. Por eso, digamos, la atención de la materialidad viene claramente de Kittler. Por otro lado, digamos, está hacer algún énfasis en producción STS en América Latina. Yo trabajé mucho, fue muy importante acá. El profesor Tomás, que es argentino, él propuso un concepto que me ha fascinado, que es el de resignificación tecnológica. Él habla de procesos muy complejos de adaptación tecnológica en el cual, digamos, una máquina está siendo usada no para lo que fue, sí, una máquina que fue hecha para el sector automotriz, alguien la utiliza en la producción de vinos, que hay un caso más o menos así. Y él dice, es que aquí no se adapta, sino que se resignifica la tecnología, se le cambia el sentido. Y eso es lo que yo, digamos, el concepto fundamental de lo que me gustaría que pase con los casos de estudio que están acá, que es que se resignifican a nivel histórico. Y ese es un concepto que viene, digamos, de una STS, digamos, en Argentina y tal, que creo que es importante también como ofrecerlo al lector. Y por otro lado está el hecho de que, claro, me estoy preocupando sobre cosas que sucedieron en los lugares que he habitado, ¿cierto? En Colombia, en Brasil, y el caso, digamos, llegando a la parte final de la pregunta, el caso de Arduino, de Wiring, es muy importante. Es un colombiano, digamos, que trabaja originalmente con Massimo Banzi en la escuela de Ivrea. Y hubo una serie de, digamos, yo diría problemas de comunicación que hicieron que se opacara mucho, digamos, el rol como de Arduino, de Wiring sí, antes te con echaba respecto Wiring, a Arduino, digamos. Y claro, y lo que sucedió con Arduino es que tuvo un impacto increíble, Tremendo, sí. tuvo un impacto tremendo, muy rápido. Una tecnología que vinculaba mucho el sur de Europa, ¿cierto? Siendo Italia, teniendo unos nodos muy importantes acá en España, Cuartielles, y vinculando gente de América Latina, obviamente con el pues, Ben Fry y Casey Ries, pero fue una variación muy, muy potente, digamos, y muy vinculada al open hardware en este caso. Creo que todo eso hizo de Arduino un artefacto muy significativo, pero que, como todos los artefactos, requiere tener como historias de explicación de dónde provienen, y usualmente las historias no son lineales, ¿cierto? Y hay muchas contribuciones y hay tensiones, y eso es importante estudiarlo. Por último, para cerrar con el tema del lenguaje, digamos, quizá si pudiéramos decir que hay una tecnología que ha tenido un impacto que se podría considerar exitosa, ha sido este lenguaje de programación Lua que fue hecho en Brasil. Tiene un mérito muy grande. Mira el punto, ¿cierto? Aprender a programar cualquier lenguaje tiene una dificultad grande, ¿cierto? Aprender a qué sé yo, hacer una contribución a ese lenguaje. No, voy a crear una nueva función. O es un nivel de complejidad mucho mayor. Qué sé yo, hacer una librería, pero llegar a un punto de un nivel de abstracción, de poder decir, vamos a crear una serie de abstracciones matemáticas, sintácticas,